Señoras y señores, amigas y amigos, una cordial bienvenida a Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Hoy es la emisión correspondiente al domingo 5 de marzo del año 2023. Bienvenidos y un saludo especial para nuestros amigos y amigas que se suscriben o se han suscrito a este canal de YouTube en las redes sociales, y también les invitamos a suscribirse a este canal para que de manera constante y de manera dinámica reciban ustedes todo el material que, reitero, periódicamente publicamos aquí en Facetas, porque estamos donde otros no están. Hoy quiero compartir con ustedes un recuerdo, primero que es un recuerdo de familia. Es un recuerdo que no está completo desde el punto de vista material, pero es un recuerdo grande al fin porque en parte rememora la infancia de muchos seres queridos en la familia y también rememora mi infancia, cuando tuve la oportunidad de leer, de hojear las páginas de una revista que se constituyó en la más popular en la República Argentina. Me estoy refiriendo a la revista Billiken, una revista que ya no se publica lamentablemente porque, en cierta forma, la tecnología ha matado a la lectura escrita. Pero no nos hagamos llevar por aquello. Sabemos que tenemos que vivir la realidad, tenemos que, como alguien diría, pisar el suelo. Pero en este tiempo, en este siglo XXI, en esta etapa o época mejor de tecnología, todos saben que siempre va a ser importante la lectura. Descubrir el mundo a través de la lectura. No necesitas energía eléctrica, no necesitas de un montón de dispositivos para leer un periódico, una revista o un libro. Además, que la lectura ayuda bastante para el tema de la dicción y la facilidad de palabra. Pero el programa de hoy, señoras y señores, el programa de Facetas, como les decía al comienzo, está destinado a analizar la revista Billiken, una revista que tenía una proyección estrictamente educativa, una proyección estrictamente escolar. Y en mi familia se ha tenido la satisfacción de contar con varios números de esta revista Billiken, pero de los números antiguos, sobre todo de los años 40, de los años 50. Hoy, como les decía, ya no está esa revista en circulación en la República Argentina. Así que acompáñenme porque enseguida vamos a ver lo que de verdad significaban estas revistas en el mundo infantil. Aquí tengo un número especial, si la cámara me permite. Por ejemplo, estoy hojeando una revista Billiken que tiene esta tapa. Son revistas que estaban dedicadas exclusivamente para los estudiantes, para el mundo infantil, y que prácticamente habían sido publicadas en la República Argentina. Por ejemplo, esta revista que tengo acá está publicada en Buenos Aires el lunes 3 de octubre de 1949. Y esta revista, si ustedes se dan cuenta, la costumbre de esta revista, reitero, esta es una edición de 1949. Y la costumbre de la revista Billiken era con una tapa donde habían una especie de caricaturas, de grabados que tenían un tono jocoso. Si se dan cuenta, es muy bonito, la verdad, recordar esta revista, pero esta tiene un valor muy especial porque es de los años 40. Pero como les decía, la revista Billiken comenzaba en su página 2 con una historia. Luego había publicaciones de Robinson Crusoe, que fue escrita por Daniel Defoe, recuerdos del general Lavalle, unos grabados en color café. Por ejemplo, aquí podemos ver su monumento, el monumento al general Lavalle, que está en Capital Federal, es decir, en Buenos Aires. Aquí hay una fotografía de Dolores Correa de Lavalle, su esposa, y también está un grabado del propio general Juan Lavalle, un óleo que no tiene autor porque es anónimo. La casa donde fue muerto Lavalle, dice, el 9 de octubre de 1841 en la
ciudad de San Salvador de Jujuy. Aquí está el escudo del río Bamba, premio a su valor, el escudo de oro que mereció en Ituzaingó, la medalla de oro por su acción en Maipú y su tumba en la Recoleta. Como verán, la revista Villiquen tenía importantes datos al respecto y seguían las historietas, aunque en este caso no historietas con grabados. Por ejemplo, tenemos el coche número 17, la propaganda de ese entonces, de los años 40, fechas memorables, que realmente era muy importante, y en alguna oportunidad había visto también alusión en fechas memorables a lo que ocurría en Potosí, en Bolivia. Como les decía, son historias, la del coche número 17. Luego tenemos nuestra historia, es decir, la historia de la Argentina, de la República Argentina, unos grabados muy interesantes para la época, 1949. Estamos prácticamente, señoras y señores, viendo el contenido de la revista Villiquen. Por ejemplo, acá se decía en ese año para el tercer y quinto grado en la República Argentina, esa especie de láminas, pero que estaban insertas en una página de la revista. Plantas industriales, el mimbre. Realmente una maravilla. Y así podemos ir dándonos cuenta. Por ejemplo, en otra página tenemos una tradicional historieta que particularmente cuando era niño me encantaba, la familia Conejín. Luego, la hidrografía argentina, un vocabulario. Es realmente una revista interesante. Y lo más interesante de esta revista era que en sus páginas centrales prácticamente se publicaban láminas. Aquí, por ejemplo, tenemos las curiosidades de algunos peces. Si se dan cuenta, era muy, pero muy didáctico tener todo esto. Y hoy estamos haciendo recordando a mucha gente, seguramente ya están mayorcitos, pero seguramente aquí en Potosí, en Bolivia, hay mucha gente que leía, cuando era niño, desde luego, la revista Villiquen. Y estamos presentando una edición de 1949 y enseguida vamos a ir repasando de manera rápida, porque tenemos, si se darán cuenta, un pequeño stock de esas revistas Villiquen, las originales. ¿Qué les parece? Aquí está algo que me llama la atención por la historia, la muerte del general Juan Lavalle. ¿Por qué es interesante esto? Porque se los voy a dar lectura extractando de esta revista Villiquen y acompañado de este grabado. Dice: el heroico guerrero de la independencia de vuelta a la patria y ostentaba en su pecho la medalla de Chacabuco, los cordones y la medalla de Maipú, la estrella de oro. El sol de Pichincha, el escudo de oro acordado por el Perú a los vencedores de Nazca, y en su brazo izquierdo lucía el escudo celeste del río Bamba. Más tarde tomó parte en la guerra con Brasil, haciendo prodigios de valor en Bacacay e Ituzaingó. Después, como jefe del Partido Unitario, actuó en las guerras civiles luchando contra los caudillos adictos a rosas. Aquí está lo interesante. Se hallaba en Jujuy cuando el 9 de octubre de 1941 una partida atacó la casa donde se hospedaba. Al acercarse a la puerta, Lavalle recibió accidentalmente un balazo en la garganta que le produjo la muerte. Sus fieles compañeros condujeron su cadáver a través de las montañas andinas hasta dejar sus venerados restos depositados en la Catedral de Potosí, es decir, en la Santa Basílica Catedral, en Potosí, Bolivia. Y sus cenizas fueron repatriadas en 1858 y descansan en el cementerio de la Recoleta. En la plaza de su nombre de esta capital, es decir, en Buenos Aires, se levanta un monumento que lleva la siguiente inscripción: el pueblo a Lavalle, libertador y mártir, muerto por la libertad, reconocido a la inmortalidad. Esto quiere decir que por algún tiempo los restos del general Juan Lavalle fueron traídos de la Argentina a esta parte de América, es decir, a Bolivia, y fueron enterrados en la Basílica Catedral de la ciudad de Potosí, Bolivia, pero luego fueron repatriados sus restos hasta la República Argentina. Y esto es lo que les decía hace algunos minutos, señoras y señores, cuando comentaba el tema de los recuerdos del general Juan Lavalle.
eso es lo que siempre me llamaba la atención de estas revistas, yo les digo sinceramente, porque en parte se relacionaba la historia argentina con algunos hechos de la historia boliviana. Este es el grabado cuando se están repatriando los restos. Realmente muy, muy interesante esta historia. Luego, otra página importante que tenía en esos años la revista Villiquen era destacar el superhombre, es decir, a Superman, que en esos años estaba prácticamente en sus años dorados, esta historieta, reitero, del superhombre. 1949. Nuevamente tenemos para los grados cuarto y quinto, naturaleza batracios, aspecto general. Si se dan cuenta, son bastante didácticas. En otra página tenemos una publicidad para bicicletas, Ciclus Veloz. Es realmente qué años tan interesantes, finales de la década de los años 40. Pancho Broncas, otra historieta interesante. Luego, el centenario de la muerte de Edgardo Allan Poe. Si se dan cuenta, es historia no solo argentina, sino también historia universal. Y así podemos ir hojeando el contenido de estas revistas. Otra historieta muy interesante para esos años, Ocalito y Tumbita. Luego, también siempre a nivel de la historia argentina, Organización Nacional, el Congreso de 1853. Seguimos con más caricaturas, Pelopincho y Cachirula. Realmente serán tiempos muy, pero muy interesantes. Y casi en la penúltima página de la revista Villiquen aparecía la enciclopedia infantil. Dense cuenta, una hermosa revista que hoy es un gran recuerdo. Y ahora sí vamos a ir pasando ejemplar por ejemplar. Aquí está Villiquen con esta caricatura en su portada. Un niño tratando de entrar al teatro y haciéndose pasar por mayor. Esta es una revista, la edición del 11 de julio de 1949. Luego tenemos otra. Esta es la edición del 27 de junio también de 1949, imagínense. Vamos a seguir viendo estas publicaciones. Y acá tenemos otro número de Villiquen. Esta es una publicación del 15 de julio de 1946. Seguimos viendo estas publicaciones. Aquí hay algunos ejemplares que están un poquito, perdieron el foso por el pasar de los años, pero podemos ver que dice Buenos Aires, lunes 30 de enero, año del Libertador General San Martín, 1950. Hay otro número donde también lamentablemente por el tiempo perdió la tapa y es una publicación del 11 de julio de 1960. Este ya era prácticamente de entrada a la década de los años 60. A ver, vamos a ver. Y poco a poco iba cambiando el contenido ya, porque en la época de los años 60 ya las cosas también fueron cambiando a nivel mundial, sobre todo las impresiones. Aquí, por ejemplo, tengo ¿quién fue el primero que? Aquí dice, vio el bacilo que produce la tuberculosis. Robert Koch aplicó el tratamiento contra la rabia, es una pregunta y se responde Luis Pasteur. ¿Quién fue el primero que utilizó la anestesia por el éter? Guillermo Green Morton. ¿Quién descubrió el radio? Los esposos Pedro y Marie Curie. ¿Quién realizó la transfusión de sangre citratada? El médico argentino Luis Argote. Luego seguimos analizando esto y hay una pregunta que dice ¿quién fue el primero en ver los huesos del cuerpo humano a través de los tejidos musculares? La respuesta, Guillermo Röntgen, que descubrió la radioactividad de ciertos elementos y los utilizó para observar el interior del organismo. Y luego, ¿quién fue el primero que construyó el microscopio? Fue Antonio van Leeuwenhoek. Con lentes tallados que colocó en una plancha de metal, fabricó el primer microscopio abriendo un amplio campo para la investigación. Si se dan cuenta, ya el contenido de los años 60, comienzos, era muy, pero muy interesante. Aquí bastante didáctico. Era una época donde no había internet. Maravillas del mundo animal, las manos y los pies de esos animales. Este es el contenido de una revista de Villiquen a ver, vamos a ver una vez más.
del 11 de julio de 1960. Aquí hay otros grabados muy, pero muy interesantes. Dice: la humanidad a través de los tiempos. Partida de la expedición al Alto Perú, sesquicentenario de la Revolución de Mayo. Siempre la historia de Bolivia y Argentina han estado unidos. Así aquí hay otra vez caricaturas. Luego, historia de la bicicleta. Muy, pero muy interesante. Por ejemplo, aquí hay un grabado que dice celerífero de 1790. Otro modelo de celerífero. La Draisiana de 1813. El Hobby Horse, semejante a la Draisiana, fue usada en Inglaterra hacia 1820. Aquí hay una fotografía antigua, Draisiana original, construida en 1813. Esta es la historia de la bicicleta. Aquí está el velocípedo de una rueda de Hemmings que no tuvo éxito. El curioso velocípedo con motor a vapor. Luego tenemos la bicicleta accionada por manos y pies. Otro grabado interesante en la historia de la bicicleta. Bicicletas con la rueda delantera muy alta, usada en 1874. La bicicleta creada por Michaud en 1865, el biciclo de 1875, el triciclo de 1877, y bueno, en los años 60 se decía: esta es la bicicleta actual. La bicicleta, dice, es un valioso auxiliar en las tareas diarias, como paseo o deporte. La práctica del ciclismo es un gratísimo placer. Aquí hay una bicicleta con motor y hélice de 1906. Y en esta parte central de esta historia de la bicicleta podemos apreciar las partes de la bicicleta. Como ven, era bastante didáctico. Ya las historietas, por ejemplo, también iban cambiando. El piloto audaz Johnny Winco. Aquí, por ejemplo, tenemos a Bernardo de Irigoyen, estadista diplomático y constituyente, legislador, publicista, orador y jurisconsulto eminente, de nacionalidad argentina. ¿Qué les parece? Recordar estas publicaciones. Aquí tenemos otra. Esta es una publicación, vamos a ver, de 1945, del 29 de enero. Seguimos viendo estas publicaciones, señoras y señores que nos siguen en Facetas en el canal de YouTube. Hoy recordando a la revista Villiquen. Esta publicación del 21 de junio de 1948. La portada de la revista Villiquen de esa época. Aquí hay otra. Algunas ya no están en buen estado. Villiquen. Esta tiene la fecha de 12 de abril de 1948. Así vamos viendo más rápidamente. Si se dan cuenta, algunas ya por el transcurso del tiempo no tienen la tapa correspondiente. Esta publicación de Villiquen, donde dice Monumento a Colón en la capital de Buenos Aires. Publicación de 1943, del 11 de octubre de 1943. Imagínense, hace muchos, muchos años atrás. Y aquí está prácticamente el prócer de la libertad de la República Argentina, José de San Martín. Así en ese grabado que podemos ver. Esta fue una publicación del 11 de agosto de 1947. Aquí está Cristóbal Colón, otro interesante grabado en la revista Villiquen. Publicación de 1950. Y si nos vamos a ir dando cuenta, señoras y señores, estas publicaciones vamos a presentarlas más rápidamente. Villiquen. Hay una publicación duplicada, ¿sí?, de Cristóbal Colón. Bueno, es la tapa de otra revista. Luego tenemos estas publicaciones de Villiquen, para que ustedes se den cuenta. Si se dan en el punto especial, estas revistas prácticamente fueron muy, pero muy importantes. ¿Qué les ha parecido? Necesitaríamos otro programa más para continuar refiriéndonos a lo que fue el contenido, el valor, sobre todo didáctico, de esta revista Villiquen. Por hoy sería eso suficiente. Yo quiero agradecerles por su atención. Será en otra oportunidad en que podamos seguir analizando
viendo la revista Villiquen, que para mí, como persona, me recuerda mucho a mi niñez, además que este es un gran recuerdo de familia. Este es un recuerdo de familia y aquí en Potosí, según me han comentado, solía distribuirse en los años 40 y también en los años 50. Pero como les digo, habrá otro momento por supuesto especial, para seguir comentando no solamente este tipo de publicaciones, sino otras publicaciones dirigidas a los niños, a los jóvenes, o publicaciones colectivas, que en todo caso siempre son un gran aporte para la cultura. Muchas gracias por su deferencia. Les invitamos una vez más a suscribirse en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Hoy, domingo 5 de marzo del año 2023, hemos presentado Facetas. Gracias y volveremos en cualquier momento.